Mi nombre es Rafael Echeverría. Este año cumplo 80 años. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes en un año mágico en la historia de la Universidad Católica, del 67 al 68, elegido después de la toma. Y me interesa compartir con ustedes no solo lo que fue aquella experiencia, sino de la forma como esa experiencia, tanto en la universidad como en muchos de los que participamos, nos ha marcado de por vida. Debe haber sido el año 62, 3, 64. Yo había estado en economía el 62 y el 63, luego que llego de Francia. Y entro porque la Chile no tenía apertura a sociología. De lo contrario, jamás hubiera entrado a la Católica. De manera importante porque yo era una persona de pensamiento socialista, independiente, no militaba, y no me definía como católico. Y sin embargo entro. Entonces el 64 entro. Me siento en un entorno que no es el mío. Mis compañeros de curso no correspondían al tipo de gente que yo hubiera escogido. Pero comienzo a conocerlos y hago muy buenas amistades. Y el 65 viene el escándalo del Plan Camelot en Chile, que es un supuesto proyecto de investigación financiado por universidades norteamericanas, en la que la CIA estaba detrás para estudiar las Fuerzas Armadas y Orden en Chile. Ese trabajo, el año siguiente, soy vicepresidente del centro de alumnos. El año siguiente soy presidente del centro de alumnos. Me toca el año de Miguel Ángel Solar en la Federación. Cumplo un rol muy importante en lo que es el movimiento universitario para hacer una reforma profunda en la universidad, de espaldas a Chile. La Universidad Católica era una universidad confesional, prácticamente sin investigación, ajena a los problemas del país, encerrada en su mirada muy conservadora. Cuando Miguel Ángel está por terminar su federación, él encabeza la toma de la universidad. Yo soy miembro del comité político de la toma, éramos 5. Está Miguel Ángel, una o dos personas más del equipo de la federación, y podemos haber sido 6. Y estaba alguien de ingeniería, de educación, y yo creo. Y tengo un papel importante en eso. Porque el nivel de ingenuidad política del alumnado de la Católica era, pero total. Y yo ya tenía una cierta sensibilidad política, aunque no militaba. Cuando estudié economía, me acerqué a la gente que estaba con un proyecto socialista, fundé el grupo de teatro de la Escuela de Economía, organizamos un festival de teatro, siendo yo el presidente del grupo de teatro universitario. Pero la inexperiencia política del estudiantado entonces era, pero insólita. Estaba la democracia cristiana, que 7, quizás 8, pero pienso que 7 años antes había alcanzado a la Federación de Estudiantes con la presidencia de Claudio Rego. A Claudio lo sucedió Andrés Varela, de ingeniería. Claudio fue profesor mío porque era sociólogo, es el padre de Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, a quien le tengo gran estima. Entiendo que después puede haber venido Manuel Antonio, Carlos Eugenio Beca, Fernán Díaz, Miguel Ángel Solares. Y estando con Miguel Ángel Solares, se abre
quienes quieren participar en ser presidente dentro del grupo que ya nos habíamos tomado la universidad, y Miguel Ángel organiza en su casa una cena de todos los interesados. Yo jamás me lo planteé. Si eso no me pertenecía. Entonces no fui. Aunque fui invitado, no fui. Y el día siguiente Miguel Ángel me dice, mira, has hecho la jugada política, para variar, más brillante que todos los demás. Todos los que fueron se anularon entre sí y estuvieron de acuerdo que tú fueras. ¿Yo? Sí, tú. Ya. Le digo. Y voy en lista demócrata cristiano, no siendo demócrata cristiano, reivindicando, como lo había dicho siempre, que era una persona de inclinación socialista. En la católica eso era completamente extraño. Mi oponente fue Jaime Guzmán. En una campaña que fue muy debatida, con planteamientos políticos y conceptuales muy profundos, con foros en todas partes. Y después de la toma, que tenía un efecto muy grande, porque fue una toma muy exitosa que dejó a la gente que participó muy orgullosa de lo que hicieron, yo gano 3.000 contra 2.000. Entonces, paro ahí. Está. Y usted se convierte además en una figura nacional, digamos, porque ya la toma había sido un evento importante en la prensa. No. Internamente en la católica tenía una influencia porque había participado mucho. Como presidente del centro de alumnos, fui muy importante en conducir las reivindicaciones que los estudiantes le hicimos a la rectoría, pero rápidamente se sumaba mucha gente a eso, y era quizás el que tenía más experiencia política, teniendo ninguna porque no militaba. Pero comparado con el resto, te digo, cuando Miguel Ángel fue elegido presidente de la Federación en una asamblea de los demócratas cristianos, antes de la elección misma, luego que se hicieron las presentaciones, los partidarios de Miguel Ángel salían al pasillo del Salón de Honor, se tomaban de la mano y bailaban. La niña María salía de baile, baila que baila que baile. Y yo miraba esto y decía, a ver, ¿qué es esto? Esto jamás hubiese pasado ni en la Universidad Técnica en ese momento, ni en la Universidad de Chile. Estos estudiantes con canciones infantiles, para que tú veas el contraste. Y Miguel Ángel fue elegido. Yo no lo apoyé a él, le apoyé a otra persona de sociología, Pepe Fluxa. Pero Miguel Ángel es un tipo excepcional. Y sale elegido y lo primero que hace es llamarme y decirme, mira, yo de política no entiendo nada. Te pido que tú me formes, respetando mi postura política. Pero yo requiero ayuda. Y establecimos una amistad muy transparente. Te digo, a mí lo que la católica me enseñó, y a partir de experiencias como esta, fue algo que ha definido el resto de mi vida, que es colocar la ética adelante como el primer dominio central de las cosas que yo hago. Cuando posteriormente, ya en la época de Fernando Castillo como rector de la universidad, estando en la Unidad Popular, me acuerdo que Jaime Guzmán le decía a Castillo, usted tiene mucho vínculo con la izquierda de la católica. Y yo lo entiendo, porque tiene muchas cosas admirables, pero no es la izquierda del país. Y usted está, a partir del vínculo que tiene con la izquierda de la católica, con simpatías también frente a los movimientos políticos del país. Pero es un error,
Porque la izquierda en Chile no es la izquierda de la católica. Fue tanto el respeto que Jaime nos tenía, que organiza una UDI con una estructura leninista. Durante mucho tiempo, el principal partido de estructura leninista en Chile era la UDI, más que el Partido Comunista, porque teníamos una forma de militancia. Yo en ese momento ya había aparecido el MAPU, que se nutría básicamente de la Juventud Demócrata Cristiana, del equipo que asesoraba la reforma agraria y de los estudiantes que estaban peleando en las distintas universidades, desde la democracia cristiana, por un cambio importante en el sistema universitario. Yo participaba desde la católica en ese movimiento. Y ahí me integro al MAPU. Pero yo no fui una persona que tuviera una resonancia política nacional. El movimiento se hace pidiendo el cambio del vicerrector Adamiro Ramírez y pidiendo la apertura a hacer algunas transformaciones importantes que ligaran la universidad a los problemas del país, a los problemas sociales del país. No había ninguna, no se vislumbraba de parte de nadie la idea de la toma. Y después de un movimiento que tomó varios meses, el rector acepta que el día 10 de agosto sale Adamiro Ramírez y va a colocar a una persona con la que podamos dialogar para ver qué tipo de cambios se podían hacer. Eso con la intervención de Cardenal Silva Enrique, que le pide a Monseñor Silva Santiago, el rector de la universidad entonces, que abra la posibilidad de algunas transformaciones. Y cuando llega el día 10, se echa para atrás. El día que había asegurado, se había comprometido con el cardenal y con nosotros de que iba a sacar al vicerrector para empezar a hacer algunos cambios, decide dejarlo. Y es en función de la asamblea que tenemos el día 11, que frente a esa situación se plantea, bueno, ¿y qué hacemos ahora? El cardenal estaba igual de espalda con la acción de Monseñor Silva Santiago, el rector. Como que él se había comprometido absolutamente a hacer esto. Nosotros teníamos una muy buena relación con el cardenal. Y allí decidimos la toma, que se lleva a cabo el 11 de agosto. Ese mismo día, 11 de agosto. Estábamos ya preparados para que eso pudiera pasar, pero eso se prepara en los últimos 2 días. No está tomada la decisión. Si el rector saca a Adamiro Ramírez y coloca a una persona con un acuerdo con nosotros para abrir la posibilidad de hacer los cambios que estábamos pidiendo, la toma no hubiese acontecido. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Y ahí Carlos Montes, con un equipo de la FEU que la hace, apoyado por Rodrigo Egaña, también miembro del comité de la Federación de Miguel Ángel, con el acuerdo de todo el equipo progresista, demócrata cristiano, decidimos reivindicar que se nombrara a ese nuevo prorector. Ese fue el objetivo, con acuerdo del cardenal y con consulta de nosotros también, porque ya no, la confianza se había roto. Y Carlos Monte coloca ese aviso inmenso, chileno el Mercurio miente, esa noche. Se toma la Casa Central,
Se procede a la toma de las escuelas periféricas, trabajo social, arquitectura, habían varias, y aparece la universidad tomada al día siguiente, para sorpresa de todo el resto de la gente de la universidad. Y la toma dura hasta el 22 de agosto, donde el cardenal Silva Santiago renuncia. Y yo he contado ese cuento, tú lo conoces, los profesores se habían juntado en la Escuela de Arquitectura para dar nombres para un prorector, que era lo que había que nombrar. Si todo se definía, un prorector que abriera un espacio que no tenía nada definido salvo el compromiso de avanzar hacia una profunda transformación y reforma de la universidad para que se abriera al país, que estuviera conectada con Chile. Que era muy, muy tenue. Date cuenta, estamos hablando de una cosa que era un colegio de monjas y de cura. Eso era la Universidad Católica. Y los profesores lanzan una quina, la encabezaba Fernando Castillo Velasco. El cardenal nos dice: aquí están los 5 que los profesores nombraron. Ustedes pueden escoger dentro de los 5, que quiero que tengan la legitimidad de los profesores, el que podría ser prorector. Y le dijimos: de acuerdo. Ustedes lo colocan, me parecen los 5 muy buenos, dijo el cardenal. Así que para que establezcamos una solidez en la relación nuestra, decían ustedes. Y entrevistamos a varios, a 3. Fernando Castillo, Viganó y no sé si otro más. Y decidimos por Viganó. Por unanimidad de los estudiantes. Viganó. Y le decimos al cardenal: Viganó. El cardenal toma la cabeza y dice: por favor, Viganó no. Porque yo voy a ser el gran canciller de la universidad. Y Viganó es el provincial de mi orden. Se me crea un problema a mí que sea Viganó. ¿Por qué no escogen el que ustedes quieran? Pero, no, Viganó es el único que les pido que no. Y dijimos: bueno, Castillo. Pero segunda opción, y porque el cardenal no los pide. Y ese fue un hecho extremadamente importante. Entonces, toda esa cosa que la derecha armó de que esto fue una cosa inspirada por los comunistas, no había ningún comunista en esto. Cuando nos correspondió definir quién podía ser el prorector, por unanimidad los estudiantes dijimos el provincial de los dominicos. Una cuestión claro, muy, muy impresionante. Cuando Castillo es nombrado prorector y Silva Enrique se aleja, pero él sigue con el cargo de prorector, hay 2 cosas que pasan. Uno, con el respaldo del gran canciller, que en ese momento era el cardenal, se llama a un claustro para definir el rector. Y se crea la comisión de estudios para juntarnos y decir: bueno, ¿qué cambios vamos a hacer? 6 profesores y 2 alumnos. Los alumnos fueron Fernando Lara, vocal de docencia de Miguel Ángel, y yo. Esto ya en el periodo de Miguel Ángel. Al final, todavía. Y allí había gente como Hernani María Fiori, Ricardo Jordán, variado, gente un poco más a la derecha, pero no eran políticos. Si en la Católica no había política. La política surge después, cuando se abre el espacio. Si en un convento la gente, las monjas y los monjes no militan, ¿me entiendes? Y esto era básicamente, esa es la estructura que tenía.
no había política. Habían demócratas cristianos, sí, pero incluso la derecha podía haber gente que estaba en el partido conservador o liberal. Pero era una cosa secundaria, no había actividad política. Y los 7 presidentes que yo te nombré habían estado en lista demócrata cristiano, pero con mucha independencia, con total independencia, ningún vínculo partidario. Y ahí comenzamos a plantear, bueno, si queremos la reforma, cuyo objetivo es vincular la universidad a los problemas del país, una universidad que escucha a los sectores más postergados y se comienza a hacer cargo de los problemas que ellos tienen. ¿Qué hay que hacer? Antes de eso no había una idea. Ese es el resultado de la comisión de estudio. 6 profesores de la Católica que venía toda la vida, no habían profesores de izquierda de la Católica. 2 estudiantes, Fernando Lara y yo. Y ahí comenzó a plantearse lo que fue la reforma universitaria, que se hace en consonancia con la rectoría. No es que los alumnos la dirigen, no. En las discusiones de la comisión de estudio los alumnos no teníamos la bandera de la conversación. Entramos de la mejor forma. La figura más influyente fue Nanni María Fiori, que inmediatamente después, cuando Castillo es elegido en el claustro rector, nombra a Nanni María Fiori, que había estado en la comisión, vicerrector académico. Y comienza a implementarse lo que entonces habíamos articulado. Fue una experiencia de creación institucional bellísima. Cuando se tomó la toma, lo primero que se hizo es constituir un comité a cargo del aseo diario de la universidad. Nunca estuvo más bella, más limpia que durante la toma. Y cuando llegamos a un acuerdo, pedimos que se postergara un poquito la entrega para dejarla impecable. Nunca había estado como la entregamos. No hubo ningún destrozo. No hubo ninguna cosa que se saliera de línea. Se habla que fuimos violentos. La violencia la recibimos de los estudiantes que se opusieron a la toma. Y fuimos atacados en todos los lugares, en arquitectura, en trabajo social, en la Casa Central, por los estudiantes que estaban en contra. Y te digo, con todo. Nosotros solamente defendiéndonos y no lograban entrar. Y de la manera muy ingeniosa, porque arquitectura era un espacio abierto, por ejemplo. Entonces se colocaron en el suelo una soga. Y cuando se tiraron encima para tomar, se levantaron la soga y no podían cruzar, ¿me entiendes? Y terminaron yéndose. No lograron tomar arquitectura. Pero solamente defensa. Nadie salió herido. Nadie salió, claro, de repente cuando estaban en la puerta se pegaban, se empujaban, pero nada, ningún herido. Nadie terminó en la posta. Fue hecho así. Y toda esa experiencia, la experiencia previo a yo haberme involucrado con el movimiento estudiantil, la experiencia como presidente de la FEUC, la experiencia como organizador de los académicos progresistas, que corrió, entre otros, de manos de Manuel Antonio Carretón, de Tomás Mulián y mía. El orden éramos iguales. La forma como nos comportamos a partir del golpe. Y lo que fue esa experiencia. Este grupo fue central en ayudar a políticos, a dirigentes sindicales, a profesores durante el golpe.
Yo era el único miembro del Consejo Superior en el momento del golpe, en representación de los académicos progresistas de la universidad, que eran 5 los que se elegían. Y salieron elegidos 3 demócratas cristianos, ya en esa época, Jaime Guzmán y yo. Jaime se sentaba al lado mío. Y de alguna forma sabíamos que por estar en la Católica podíamos hacer cosas que otra gente, otros profesores de otras universidades no podían hacer, y que la gente que estaba en otras universidades como Enrique París y otra gente fueron matados. Nosotros aprovechamos ese espacio que proveía la Católica, incluso con el resguardo de la Iglesia y del cardenal, para levantar una red de apoyo a la gente que estaba arrancando, que estaba siendo perseguida, para incluso interceder con nuestros contactos de derecha en la Católica, Jaime Guzmán entre otros, y varios más, Hernán Larraín entre otros, que ayudaran a que no les pasaran cosas a la gente que estaban tomando preso. Y esa experiencia que yo viví, que duró bastantes años, hasta el momento que 6 meses después de que soy expulsado de la universidad, cuando nombran al interventor, a Jorge Suéter, el almirante, a mí me invita a la Universidad de Stanford, con un fondo que organiza 1/3 de la universidad, 1/3 de los profesores, 1/3 de los estudiantes, a sacarme por 6 meses. A mí mismo se me empieza a minar el piso. Y me doy cuenta que eso trae un conjunto de consecuencias muy serias, que me llevan a un proceso muy duro, que lo vivo luego que me he doctorado a comienzos del 87, me vuelvo a Chile, e inicio un proceso que me termino siendo esto no conduce, esto fracasó. Y suelto el marxismo. Pero ya varios años después que llego acá, haciendo distintas cosas. Hoy día no soy un marxista. Pero todo eso, yo no lo habría hecho, ni sería quien yo hoy soy, sin la experiencia de la Católica, no la enseñanza de la Católica, que siempre la desprecié. Los cursos que tenían, estupideces. En matemática y en estadística, agradezco. Pero en el resto, tontera. Y empecé a buscarme un camino por mi cuenta que me lleva a donde estoy ahora. El año 68 se conoce en la historia, por así decirlo, como el año del quiebre del movimiento de reforma. Exactamente. Donde esa imagen que usted enseña de Miguel Ángel Solari, de esta democracia cristiana universitaria más bien liviana, comienza a sufrir tensiones. Exactamente. En las que yo participo muy activamente. Y luego que se habían avanzado en buena parte de las reformas que la comisión de estudio, que te comentaba antes, la 6-2, con los 6 profesores y los 2 alumnos, de los cuales yo era uno de ellos, junto con Fernando Lara, concreta gran parte de sus objetivos, le da la participación estudiantil a los estudiantes en el Consejo Superior, crea los centros, se producen, te digo, todo eso fue fantástico, pero de repente como que al año ya estaba hecho eso. Y yo me doy cuenta que yo no tenía mucho más que hacer allí, que había mucha otra gente que podía continuar con eso, que había gente estupenda en los centros que creamos con respecto a la cuestión agraria, con respecto al trabajo, con respecto a los temas más diversos de una religiosidad abierta, que se creó un centro, el DETU, por ejemplo, el Departamento de Estudios Teológicos Ecuménicos. Yo digo, no, y eso yo ya cumplí esa fase. La fase que tengo que cumplir ahora es una fase que he dejado pendiente,
crear en el estudiantado, en el profesorado y en los trabajadores de la Católica, la izquierda. Porque mientras eso no pase, esta universidad no va a llegar muy lejos. Si quiero dar un futuro, tengo que avanzar en eso. Y renuncio con el equipo, con Pedro Morandé a mi lado, diciendo que yo me estoy yendo para crear la izquierda universitaria en los 3 estamentos. Y que esa es la misión que asumo, que no me estoy yendo de la universidad, que estoy acabando una tarea pendiente, que si no se acomete, dejamos en fragilidad lo que hemos hecho y no puede avanzar siquiera. Y me dedico a trabajar en eso, en crear una agrupación de estudiantes de izquierda, de profesores de izquierda, de trabajadores de izquierda. ¿Qué está hasta ahora? Eso es la renuncia nuestra a la FEUC. Dije, yo no puedo seguir en la FEUC dándole la espalda a quienes me eligieron con un programa que no es de ellos, que es el mío. Entonces, lo puedo hacer, pero tengo que irme. No puedo traicionarlo y terminar siendo un marxista encamuflado, ¿me entiendes? Haciendo una cosa que nadie estuvo de acuerdo que yo hiciera. Me salgo, digo lo que voy a hacer y la comienzo a hacer desde mi total independencia. Y por eso me voy. O sea, lo que queda al final de cuentas es demócrata cristiano, pero que terminan apoyando fuertemente al movimiento 11 de agosto, que era el movimiento reformista nuestro. Y lo que estábamos creando, lo que nos estábamos juntando y creciendo a partir de lo que nosotros habíamos hecho. Entonces, miraba con desconfianza el 11 de agosto. No era lo que yo quería hacer. No era una desconfianza, porque yo tengo un afecto y una admiración, la he tenido siempre, hacia Rodrigo Egaña, hacia Fernando Lara, hacia Miguel Ángel Solar, ¿para qué hablar? Hacia toda esa gente, incluso a los miembros de mi propio equipo, que se fueron con el movimiento 11 de agosto cuando yo renuncié y no me siguieron a mí ni a Pedro, que nos fuimos hacia este otro lado. Desconfianza, ¿no? Yo entendía que eran parte de un envión que iba en esa dirección, que yo me propuse sacarle un lado, una dirección distinta. Y eso, la universidad no va a representar al país. Date cuenta, estamos hablando del 68. 2 años después es elegido Allende. La izquierda era un 36-38% del país. Y en la Católica no existía. Querer ligar la universidad al país obligaba a acercarnos a lo que era el país también. Desde un completo idealismo. Yo me precipité, en definitiva. Y eso significó que los gremialistas accedieron, pero es el precio que había que pagar para que hoy día tú y tu equipo y los que han estado antes hayan hecho lo que han hecho. Eso era inimaginable en mi época. Había que abrir ese camino. Y eso tenía costo. Yo los asumí desde la transparencia, desde una ética estricta de nunca esconder mis cartas, nunca por debajo, todo en transparencia. Un movimiento que había triunfado, exitoso, pero muy exitoso, que había logrado tantas cosas, que había logrado en la universidad cambios tan importantes, que de repente se trice así. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y dado lo que yo había anunciado, había mucha gente que estaba con el camino, que vio con interés lo que yo había hecho, que muy posiblemente no votaron por la lista de Egaña. Y ante muchos independientes, lo que yo hice significaba una ruptura que tiene un costo político. Pero era el costo que había que asumir si queríamos que hubiera izquierda. Al menos así lo concebí yo. Y yo lo asumí también.
Pero siento que a la larga, la universidad que hoy día existe, la sensibilidad que ella tiene, tú no te imaginas la diferencia entre un Ignacio Sánchez y Monseñor Silva Santiago. Te digo, bendito sea lo que hicimos. Yo le tengo un respeto al doctor Sánchez, pero inmenso. Se ha atrevido además a hacer todo un proceso de rectificación de lo que fue la expulsión de todos los profesores de entonces, que fue conmovedor. Pudo haber hecho más, a lo mejor, pero lo que hizo es suficiente para valorarlo y aplaudirlo. Sí, la historia funciona así. Hay costos que hay que incurrir para llegar más lejos. Y hoy día la Universidad Católica, te digo, yo soy de la Católica hasta en el fútbol, ¿me entiendes? Tengo un orgullo porque la veo dónde está, veo dónde se posiciona internacionalmente entre las universidades de América Latina. Y siento que algo mío está ahí. Y no solamente mío, de tanta gente. Lo que se hizo fue algo demasiado insólito. Y la universidad de hoy día lleva los resultados de nuestras acciones. Pero cuando fui a ese acto que tú mencionas, estábamos, te decía, Ocha Gavía, Brunner, Hernán Larraín y yo. Creo que no se me queda nadie. Y antes de comenzar el acto se grabó a Juan de Dios Vial para que dijera algo frente a los 50 años. Así que yo voy a contar lo que fue nuestra experiencia. Y comencé mi intervención diciendo, un día miércoles, creo, por darte un día, tal como hoy día, porque era el mismo día, 11 de agosto, tal como hoy día, este salón de honor estaba lleno de dirigentes estudiantiles de todas las escuelas de la universidad para preguntarnos, ¿y ahora qué? Habíamos tomado la universidad y entrábamos en un camino que no estaba escrito. En este mismo lugar lo hicimos y hablé de lo que fue la experiencia mía como dirigente estudiantil. No hablé de la sociología, es que completamente de lado. Esa es la presentación que apareció en un libro que salió en la editorial de la Católica. Y yo te decía, en ese acto, yo hice un reconocimiento a Hernán Larraín. Ya estaba el golpe y curiosamente los demócratas cristianos se quiebran en dos. Uno, que miraban el golpe como una tragedia y otros que miraban el golpe como una gran oportunidad de agarrar los lugares que la izquierda había estado. Y comienza una discusión de cómo se distribuían los lugares que la izquierda estaba dejando. Y comienza lo que llamamos en ese momento el guatonaje demócrata cristiano, a postularse para ellos ocupar, mientras los demás decían los acaban de expulsar. Son académicos de primera línea, no se puede hacer eso. Estábamos en esa fase. Y luego que viene ese debate que fue muy feo, donde la derecha no estaba pidiendo lo que el guatonaje demócrata cristiano en ese momento pedía. No todos los demócratas cristianos. Estaba Atria, estaba Flaño, estaba Libassich, todos esos muy bien puestos. Pero habían otros, no los voy a nombrar. Me toca hablar a mí. Antes había hablado
varios de los, Manuel Antonio, que estaba como decano de los centros de la universidad en Larraín. Y cuando me toca a mí, yo me acuerdo que les dije, yo voy a comenzar con una frase que leí en una obra de teatro de Víctor Hugo, de la obra Ruy Blas, que comienza de esta forma. Cuando él entra a los consejos de India en Sevilla y ve cómo los consejeros están distribuyendo las riquezas de América, los mira y les dice, como yo les digo a ustedes, buen apetito, señores. Es vergonzoso lo que algunos están haciendo. Termino mi presentación. Y Hernán me dice, Rafael, tú dijiste lo que tenía que decir y lo dijiste muy bien. Yo defendí lo que pasó con el golpe y es lo que me corresponde. Pero quiero que tú sepas que estoy a tu disposición por si algo pasa con algún profesor de izquierda en la Católica, me puedas llamar y yo pueda contribuir a que los prejuicios sean los mínimos y, si posible, evitarlo. Aquí tienes mi teléfono. Estoy a tu disposición. Uno ve cómo los dirigentes estudiantiles saltan espontáneamente a la esfera política y muchos de ellos están hoy día en el gobierno. Gobierno por el que yo voté. Eso es parte. Hay una... Ahora se da con naturalidad. Pero era impensable, date cuenta, Cristóbal, era impensable en el momento que yo entré a la Católica que algo así se pudiera pensar, siquiera hay una sensibilidad que yo creo que llega a todo el estudiantado y que compromete mucho más a algunos que a otros, sin duda. Pero desde ese entonces hasta la fecha, la universidad es por sobre todo hija de esa experiencia, de lo que algunos fuimos partícipes y nos jugamos, pero por entero por ella. A mí me hacen falta algunas cosas que para nosotros fueron centrales. El trabajo directo con la base social. Hay algo, pero poco. Para nosotros fue lo que nos constituyó. Los trabajos de verano que los estudiantes en las federaciones demócratas cristianas hicimos. Cómo construíamos en campañas de alfabetización, de construcción de vivienda, de reparación de escuelas. Te digo, nos sacábamos la cresta y con una mística, pero te digo, insólita. En la Chile no lo encontrabas. Y creo que de ahí surgió el MAPU, que tuvo al comienzo una historia muy interesante, en el gobierno de Allende, muy interesante, pero luego con la dictadura, en la medida que había mucha gente que venía de un origen social acomodado, eso produjo comportamientos que a mí algunos de ellos me avergüenzan hoy día. No te voy a dar nombre, pero tú los conoces bien. Los miro y digo, Dios mío, cómo, habiendo hecho lo que hicieron en ese momento, cómo están diciendo, haciendo las cosas que hacen. Me marcó el alma, la forma de ser que yo hoy soy. Yo soy hijo de esa experiencia, no de esa enseñanza docente, pero de esa experiencia que vivimos entonces. La vida no podía haberme brindado algo más maravilloso. Jamás pensé que cuando entraba a la Católica, que era donde no quería ir, iba a terminar con el regalo que terminé. Yo soy hijo de esa experiencia. Todo lo que he hecho lleva ese sello. Y lo que fue esa ética que entonces desarrollamos está presente en todo lo que yo hago. Algunos me celebran a mí algunas cosas. Es esa experiencia. Yo fui uno entre muchos. Entre muchos. Fue una experiencia inolvidable, Cristóbal. Es una bendición haberla tenido. Y creo que hicimos
para la universidad y para el país hoy en día. Una contribución interesante, además de todo lo que obtuvimos. Lo que supimos preservar, alimentar esa misma ética en el resto de nuestras vidas. Y son muchos los que así lo hicieron.